coco para esa palmera. Mira, mira, mira. Mira qué maravilla. Pues que el pelo mojado y moño, pues es lo que tiene. Ya, bueno. Un coco para esa palmera. Jongueras y nosotras Es muy Leo solamos... Harlem eso, ¿no? ¿Eh? Un coco para esa palmera es Leo Eso Harlem. es una princesa para ese saco. Me encanta. Maravilloso. Bueno, un saludo a Jongueras desde aquí, todo nuestro cariño. Tía, que no podemos hacer publicidad ni nada. Además, un saludo a yo no me un corto el peluquero pelo en Jongueras. Yo tampoco, que soy pobre, te digo. Bueno, venga. Ya está. Al atún. Os vamos a compartir la foto del día. Feliz Semana Santa a todos. Claro. Esperamos que estéis descansando mucho, mucho. Disfrutad de la Macarena, guapa. Disfrutad de la Arriba familia. con ella. Disfrutad de la familia. Sí, por favor. De la Semana Santa si queréis también, pero sobre todo de la familia. Y de las torrijas con moderación, ¿eh? Las podéis hacer en el air fryer, que las he visto hacer, y Con en el horno moderación las también. torrijas, que luego vienen las glucemias en 600. Sí, el problema de las torrijas es que se hacen una semana antes de Semana Santa y otra semana después, como el turrón, te lo comes antes, durante y lo que ha sobrado. Vale. Si te comieras una o dos torrijas no pasaba nada. Y por favor, si tenemos que elegir, mejor las hacemos en casa. Por favor. Es muy fácil, ¿eh? Sí, pues no estoy diciendo que se pueden hacer en el air fryer y todo. Pues claro. Ni divino. fritas ni nada. Nada. Bueno, vamos a hablar de motivo de consulta más frecuente de esta época del año. Venimos del invierno, que suele estar Spoiler. Suele ser secundario a virus, y entramos en la primavera, que suele ser secundaria a polinosis. Entonces vamos a hablar hoy... Podríamos preguntar esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que Sofía ha hecho un spoiler. Bueno, vamos a hablar hoy de la tos. Chan, chan. Entonces, la tos desempeña una función protectora esencial en las vías respiratorias, ¿no? Nosotros por dentro tenemos una mucosa que la pulmonar tiene como unos pelitos y unas humedades que ayudan a movilizar todo lo que inhalamos. En un principio, la fosa nasal ya se queda con parte de lo que está en suspensión en el ambiente, que esos son los mocos al final. Pero si pasase una parte pequeña a la vía respiratoria inferior, pues el pulmón tiene una barrera protectora que hace que eso no nos llegue al alveolo, ¿vale? Un apunte rápido, tener mocos y cera es fisiológico, o sea, está bien que os lo limpiéis y que no vengáis con un reguero hasta el masetero de cera ni de moco, pero que nadie se agobie si tiene pelos, cera o mocos, porque es fisiológico, es defensa y tienen que estar ahí. Cumplen una función, ¿vale? Eso es. Gracias. Entonces, la tos está desencadenada por un estímulo de la vía sensitiva y puede estar desencadenada pues, por estímulos químicos o por estímulos mecánicos, ¿vale? La causa más frecuente es el tabaco, es decir, el tabaco es un nocivo, es un estimulante, tú estás todos los días haciendo algo que va a producirte tos, entonces luego no nos sorprendamos que aparezca tos cuando fumamos. Mira, en el que viene podemos meter deshabituación tabáquica. Muy bien, venga, importante. Pues ya está. Ala, Idea, apunting. apunting. No tenemos boli. No pasa nada ahí, nadie, ya está. Te voy a llevar a Yamin. Esto sí que es. Tenéis que ir a ver Yamin. Es que tú no conoces Yamin, pero te voy a llevar en Madrid. Vale. Bueno, entonces la cosa más frecuente. publicidad, Tabaco. alegría. Pues sí, pero es que es una cosa en la que te ríes claro. mucho. Entonces nosotros tenemos que promocionar cosas que hagan. Risoterapia. Eso es, mejorar nuestras propias sustancias del bienestar. Y abrazar es una, saltar es otra y reírse también. Entonces hay que hacer todas esas cosas. A la vez. Otro Ya día mismo. ponemos cosas que podemos hacer en casa para mejorar el estado de ánimo. Venga. A la punta también. Madre Bueno, mía, voy a ello. qué follón. Tabaco, fumadores. Te he oído. He dicho que follón. Ah, perdón. No he dicho... Pues digo, pues eso también mejora el estado de ánimo, pero claro. Macarena, que había arriba con escuchado- ella. Que había escuchado que acababa en otra vocal y he dicho, Ay. qué fuerte, ¿cómo dice esto? Pero bueno, eso también mejora el estado de ánimo. Ahora lo has pillado, Sofía. Sí. Joder, pues empezamos fuerte. La Semana Santa vamos a ir al infierno. Arriba con ella. Ya no a Soto no, pero al infierno fijo. Ay, Bueno, voy a ver Alcalameco. si me recompongo. Tabaco en fumadores y en no fumadores. El goteo postnasal, es decir, tenemos congestión aquí, agüita que va cayendo por la parte posterior de la nariz hacia la faringe y eso genera un estímulo constante que nos hace toser. El asma y la enfermedad por reflujo, en el 90% de las causas son estas tres. Y también en pacientes que toman fármacos antihipertensivos tipo IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, también es una alta probabilidad. Suelen aparecer 1 o 2 semanas después del tratamiento, pero también pueden durar hasta 6 meses los síntomas. Y una vez retirado el medicamento no se quita de golpe la tos, sino que pueden estar entre 1 y 4 semanas y puede perdurar hasta 3 meses. Es decir, si hay un paciente al que le empezamos con un antihipertensivo de este grupo que de repente empieza con tos, habrá que cambiarle a los ARA2, pero no se le va a quitar la tos de golpe, se le va a mejorar, pero va a tardar un poquito en retirarse, ¿vale?
Entonces, medidas, por ejemplo, para el reflujo, pues si no sabes si esto es por reflujo, pues puedes elevarte el cabecero, intentar no tomar tabaco, o puedes utilizar unos fármacos antisecretorios para ver si esa es la causa. Y si hay goteo, por ejemplo, en esta época del año, pues podemos probar con un antihistamínico a ver si disminuyendo la producción de moco o con un spray para la nariz disminuimos ese goteo. Nota, ¿cómo se aplica un spray para la nariz? Mano derecha, orificio izquierdo, mano izquierda, orificio derecho. Es decir, la cánula va así, no así. Si va así, te da el tabique, te da aquí en el tabique. Yo lo que quiero es que vaya aquí al cornete, ¿vale? Aquí al seno paranasal. Entonces, en diagonal. Las manos, para que no tengas que hacer así y torcer, lo que haces es con esta mano metes en este agujero y con esta en este agujero, freeze y solucionado, ¿vale? Entonces, otras causas. Resfriado, venimos de la época del haemófilo, vamos, del gripe del invierno, entonces normalmente suele estar producido por rinovirus en esta época del año, pues eso, en otoño y en primavera, ¿no? Y se acompaña pues de fiebre y malestar. La gripe es más en épocas frías y cursa también con rinorrea, puede aparecer dolor de garganta, conjuntivitis, dolor detrás de los ojos, más o menos 3 días de subida, 3 días de bajada, acordaros. La rinitis, lo que hablábamos de la nariz, inflamación de las mucosas de las fosas nasales. Puede ser solo con un virus, por ejemplo, y puede aparecer también disminución del olfato, puede ser alérgica. Esas, por ejemplo, veremos en la analítica una elevación de eosinófilos o de IgE. Puede ser vasomotora, que esto es muy frecuente. Me monto en un tren o en un avión en el que hay un aire acondicionado interesante y de repente, pum, se me bloquea la nariz, ¿vale? Se llama vasomotora, pues puede ser con cambios de temperatura, con corrientes o en personas que trabajan con productos de limpieza que son así muy potentes, que también se puede, pues eso, se vasoconstriñe la vasculatura de la nariz y de repente ya no puedes respirar. Usa Cepis, por favor. Y también puede ser seca en aquellos ambientes, pues mira, las personas que trabajamos con ordenador, que tenemos calefacción central o con aires acondicionados que se seca un montón el ambiente, pues eso produce que la nariz también se pueda molestar. Importante, poned un barreñito o un cuenquito con agua fresca y luego hidratar la nariz. Vaselina, por ejemplo. ¿Con oxígeno no? Neutra, eso es, con oxígeno no. Pero vaselina, y no hace falta que te la pongas hasta aquí arriba, ¿vale? Con un poquito aquí a la nariz y hacer así con la chicha, ¿vale? O sea, es que yo me la pongo con un bastoncillo, pues qué desagradable, ya te lo digo. Pues te vas a vaselinar la silla turca. Porque en esta época del año es muy frecuente que la nariz esté seca y que sangre. Y entonces venís con un susto por a ver si va a ser algo de la tensión, no sé qué, y en realidad lo único que ha pasado, pues es que teníamos muy seca la nariz, es una mucosa muy friable, muy delicada, y en el momento en el que te rascas así un poco, pues ya te sangra la nariz. Lo de los oxígenos es porque el oxígeno es inflamable y quema. Entonces, si se usa con vaselina, produce unas quemaduras muy gordas. Así que si usáis oxígeno en casa, prohibidísimo ni la vaselina ni el cacao. Prohibido del todo. ¿Con CEPAP? No. Vale. No se puede usar ni con alto La flujo CEPAP menos. es esa máquina que utilizan los pacientes para dormir por la noche, algunos pacientes. Se pone, o sea, si cuando no estés con la máquina sí, pero no te pongas el cacao y luego te pongas la CEPAP. Es que es muy frecuente además que se produzca mucha sequedad nasal. Claro, entonces sí, los sí, pacientes te preguntan qué puedo hacer para que no se me seque la nariz y justo les decimos lo que no tienen que hacer. Hidratar por fuera y por dentro, beber mucho más líquido porque al final el cuerpo Eso os cuesta. desperdicia agua cuando le sobra. Si no le sobra, no la desperdicia en que tu mucosa esté mojada, ¿vale? Entonces, por fuera y por dentro. Importante. Entendiendo desperdiciar porque ya sabéis que el cuerpo es una cosa de supervivencia, Claro, te va lo básico, claro. No te va a hidratar la piel ni el pelo, no vas a estar precioso en Si la bebes boca, el ojo. un vaso de agua al día, no Eso vas va a hacer para el riñón y ya, Efectivamente. en lo que va. Perfecto, vamos con las itis, es decir, todo lo que produce alguna inflamación de la vía respiratoria que puede dar clínica, ¿no? La faringoamigdalitis, pues faringe y las amígdalas alrededor, las tengáis o no las tengáis, porque tú tienes anginas donde se ve, pero después hay más adenopatías en el cuello, ¿vale? Entonces, habitualmente son de origen vírico, acordaos que hasta un 80% de las causas de dolor de garganta son virales, que hay mucha tendencia a decir tengo exudados o tengo placas y es de antibiótico. Insisto, los virus también producen placas, entonces, bueno, habría que hacer un test en concreto, que es el test de streptococo, os vamos a hacer un vídeo del test para confirmar que es una causa bacteriana, porque al final os acabamos poniendo un antibiótico de una semana que os produce pues, o diarrea o candidiasis, entonces os produce unas inflamaciones en otras mucosas del cuerpo que si no son necesarias pues no hace falta, ¿vale? La clínica es eso, dolor de garganta, tos, la garganta se pone roja y ocasionalmente tiene placas exudativas. La mayoría son virus y si son bacterias, sí que hemos dicho, el streptococo A. Hay algunas diferencias, por ejemplo, o tira más para que sea un virus si aparece conjuntivitis, rinitis y llagas en la boca o en las anginas.
Si se te pone la lengua roja y te aparece un exantema en la cara, se llama escarlatina, ¿vale? Si aparece una úlcera amigdalar recubierta por una membrana grisácea y además aparece mal aliento, se llama angina de Vincent. Y si aparece una infección sublingual o submandibular desde un absceso de una muela, se llama angina de Ludwig, ¿vale? Entonces son algunas causas de patología oral que no son faringoamigdalitis. El tratamiento suele ser, antes se ponía una penicilina intramuscular, que es una gloria ponerla, ¿verdad? Y una gloria vivirla, porque eso se cristaliza y te está doliendo el cachete 3 días. A la gente le encanta. A mí es que me ponían eso. Si alguna vez os lo ponen, quedaos un ratito sentados porque luego hacéis unos vagales y os caéis al suelo del cuerpo. Porque duele mucho, entonces te mareas, es que casi no puedes andar porque te duele un montón. Entonces, es verdad que notas mucha mejoría los 2 primeros días, estás bueno y no tienes que estar tomándote antibióticos 7 días, pero es bastante doloroso. Entonces, hay mucha tendencia, por ejemplo, en países de Sudamérica, viene y a mí pinchame una penicilina que se me quita rápido. Pues le podemos evitar, entonces podemos utilizar amoxicilinas y hay veces que si hay un absceso se puede drenar, ¿vale? La laringe no es nada agradable porque es pinchar una amígdala y que caiga para el paciente, pus por la garganta, entonces tampoco. Claro, a ti te gusta, sí, pero dentro de la garganta notar que te cae el pus pues no es nada agradable para el paciente. No. Pero es verdad que se produce un alivio inmediato porque tú tienes una cosa que está ya tensión, lo pinchas, lo vacías y el paciente se va mucho mejor. Entonces hay pocas cosas en medicina que produzcan así alivio inmediato. Drenar un absceso, sacar un fecaloma. Y el cura sana, eso, alivio inmediato. Eso. Bueno, la laringitis es la afectación un poco más abajo, entonces lo que notan los pacientes es que están afónicos. Y eso sí que es verdad que la mayoría de las causas son víricas. Si tenéis niños esto lo sabréis. Después están las otitis. Pues tenemos el oído por fuera, que es el oído externo. Entonces, duele y cuando aprietas aquí en esta ternilla, voy a decir, y duele, pues se llama signo de trago positivo y pues tilda mucho de otitis externa, ¿vale? A veces puede salir un poquito de contenido líquido, la mayoría de las veces son por bacilos gram negativos o por estafilococo aureus, se pone tratamiento tópico y ya está. Y después está la otitis media, que es la que da del tímpano para adentro. Entonces esa duele mucho porque abomba el tímpano y hasta que no lo perfora y sale el contenido, pues el paciente tiene mucho dolor. Y en ese hay que tomar el antibiótico vía oral. Si los tapones de cera no duelen. Entonces si perdéis audición y duele, no jeringazo de agua, no bastoncillo, médico y gotita. Y primero mirar, porque muchas veces tendemos a poner tratamiento tópico, pero está muy bien mirar la membrana timpánica, porque si está perforada lo que no hacemos es poner tratamiento desde fuera, es ponerlo desde dentro, ¿vale? Para no arrastrar lo del conducto auditivo externo hacia el oído medio, vaya. Una de las cosas que pasa, por ejemplo, cuando tenemos otitis es que puede ser secundaria a una sinusitis, porque bueno, pues todo por aquí está como conectado, ¿no? Por la trompa de Eustaquio y entonces pues cursa las dos cosas, ¿no? Me duele aquí la cara, normalmente la sinusitis cursa con dolor aquí en el seno maxilar, tú percutes así al paciente y le molesta o percutes aquí en la frente y le molesta. Tienes sensación como de ocupación, te mueves hacia adelante o hacia atrás y parece que se mueve algo en la cara y eso siempre se trata con tratamiento antibiótico vía oral. Y después van las bronquitis, esto del principio de la neumonía y eso, principio de neumonía no, ¿vale? O bronquitis o neumonía, pero principio de neumonía no. Neumonía fundamentalmente es una imagen radiológica, es decir, tú ves una consolidación en una placa, eso es una neumonía, ya está. Y la bronquitis, bueno, pues igual. La mayoría de los virus respiratorios son la causa más frecuente y en los EPOC hay que tener muy en cuenta los influenza, la moraxela. Vamos a hacer un podcast específico de EPOC. Super cookie. Entonces, pues ahí me da lo del tabaco. Muy bien. Pues muy bien, porque una causa fundamental de EPOC es el tabaquismo. Si no hay tabaco, no hay EPOC, así que... Bueno, hay otras causas. No. Hay otras causas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que esas son las siglas de EPOC. Entonces, ¿cuál es la causa de la neumonía? Pues muchas veces es por microaspiración, o la mayoría de las veces, ¿no? En pacientes... vale, perdón. En pacientes hospitalizados, por ejemplo, en pacientes que tienen dificultad para tragar o que tienen bajo nivel de conciencia o pacientes años, ojo con las broncoaspiraciones porque eso les produce una neumonía bilateral además. En el Alzheimer comentábamos... Eso es, cuando tú no tienes... a veces nos empeñamos en darles de comer o mantenerles hidratados y lo que estamos haciendo es metérselo por el otro lado, entendiendo de otro lado vía digestiva, vía respiratoria, y lo que hacemos es que les caiga la vía pulmonar y que al broncoaspirarse tengan una neumonía bilateral, ¿vale? Puede ser por inhalación o por diseminación hematógena, que eso es secundario a una endocarditis, es muy poco frecuente. Insisto, la imagen es una radiografía, una consolidación en una placa, pues puede ser lobar, peribronquial, intersticial, dependiendo de dónde se vaya localizando en diferentes campos pulmonares.
La neumonía típica cursa con fiebre, con escalofríos y tos productiva, y la atípica es algo subagudo, es como más larvada, no produce tanta fiebre, no produce tanta tos y produce como un cuadro general, me duele el cuerpo, me duelen los músculos, me duele la cabeza, ¿vale? Y en concreto la auscultación es normal, por eso se llama atípica. El tratamiento, si son chicos jóvenes y es una neumonía adquirida en la comunidad, pues normal, la amoxicilina con clavulánico, levofloxacino o ceftriaxone. Y si es atípica hay que cubrir la pseudomona. Entonces se puede utilizar macrólidos, levofloxacino o tetraciclinas. Y si son mayores, cefalosporinas de tercera o macrólidos o levo. Si consideramos eso que puede ser una pseudomona, acordarnos que esto también lo vamos a explicar en el EPOC, cefas de tercera. Y esto ya el resto, o un estafilococo aureus metil resistente, esto ya son tratamientos intravenosos que se tratarían en el hospital. Adelante con las vacunas. Una de las cosas más importantes en toda la patología respiratoria es la prevención. Prevención. Primaria. Antes de meterme con las vacunas, dos cosas. La primera, para la afonía hay mucha gente que toma remedios caseros, que está muy bien, de limón, miel, no sé qué. Entonces está muy bien, pero cuidado con alterar el pH del estómago si tomamos medicación. Entonces si te vas a tomar un remedio de limón y de miel, tómatelo separado de las pastillas y no se te ocurra tomarte las pastillas con eso. Importante. Y luego, una diferenciación muy clásica, muy básica, que hay gente que no la sabe, ¿vale? Es la diferencia entre signo y síntoma, ¿vale? El signo es objetivo, se puede cuantificar la temperatura, y el síntoma es subjetivo porque depende del paciente que lo padece y de la persona que lo ve, ¿vale? Por ejemplo, el dolor, el malestar general, etc. La disnea. Es que esa por definición es un síntoma subjetivo. Tú tienes sensación de falta de aire, pero no puedes cuantificarla. ¿Cuánto tienes de 0 a 10? Pues tú tendrás 3, otros 6. Entonces, te pase lo que te pase, ¿vale? Los signos de alarma por los que tienes que venir al médico sí o sí son fiebre mayor de 38 que no ceda con antitérmicos, ¿vale? O sea, que tú te tomes un paracetamol y no baje, incluso que suba, ¿vale? Por supuesto, si aparece dificultad al respirar, de mínimo esfuerzo o de reposo. Esto es que estés en tu casa, te pongas a hacer algo como lavar los platos o recoger la mesa y tengas que parar porque esto es como si hubieras corrido una maratón. Si te pasa cualquiera de estas dos cosas, hay que verte sí o sí, ¿vale? Seguro. Y por supuesto, si aparece cualquier otra sintomatología que no se pueda filiar con facilidad, o sea, dolor, sangrado o cansancio, ¿vale? Que no haya una causa que tú digas, pues me duele porque me da un golpe, ¿vale? Eso es. Entonces, vacunas. Vamos a hablar de las vacunas por encima de los 60, ¿vale? Que es cuando normalmente ocurren todas estas cosas y se pueden complicar, porque la gente cree que hay vacunas solo cuando eres un niño, pero no, por encima de los 60 hay y es súper importante ponérselas, ¿vale? Las vacunas son un tema controvertido, con un enfoque muy personal, entonces, bueno, yo quiero dejar claro que esto es la perspectiva de una pro vacunas, ¿vale? Que luego cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, pero yo como buena enfermera que soy, pues lo tengo que decir. Entonces, ¿dónde se ponen las vacunas? En los niños se pone en el vasto externo del muslo, ¿vale? Y a partir de los 4 años ya nos pasamos al brazo. Adulto, por supuesto, en el brazo, ¿vale? Se ponen intramusculares, todas, algunas se ponen de forma subcutánea, pero como son la minoría, las vacunas que se ponen de forma subcutánea lo llevan especificado muy claramente. Ante la duda, intramuscular, ¿vale? Por supuesto, antes de ponerla, lo registramos, comprobamos al paciente la vacuna, la dosis y el lote, ¿vale? No se vacuna nunca sin tener todo esto muy claro. Que no esté caducada. Importante. De hecho, eso lo tenía por aquí, justo. Miramos la caducidad, ¿vale? Y el líquido, ¿vale? Si vemos que el líquido tiene alguna característica diferente a otras veces, hormigas, gusanos, está tu abuela metida en la vaca, no, pero si está un poquito más turbia, cristalizada, no se pone ni esa ni ninguna de ese lote, se comprueba todo el lote, ¿vale? Entonces, las últimas recomendaciones recomiendan, fenomenal, claro, las últimas recomendaciones dicen que no hace falta aspirar, ¿vale? Porque las zonas en las que se ponen las vacunas son zonas en las que es muy poco probable que haya un vaso, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor llegas hasta el tuétano, o sea, si eres un animal de bellota puede que sí, pero bueno, la cosa es que sobre todo en niños el disconfort que genera tener la aguja más tiempo puesta es peor a la poca probabilidad que hay de que des con un vaso. Entonces en niños no hace falta, ¿vale? Y en adultos, hombre, pues se puede hacer, pero no hace falta. En oler, ¿no?
Sí, fenomenal. Bueno, después de la publicidad continuamos. Conservación en frío siempre. Si algún día tenéis que comprar una vacuna y traerla al centro de salud, siempre en una bolsa térmica si puede ser, pero siempre con frío, ¿vale? Con un hielo. Y luego, combinación. Existen dos tipos, ¿vale? Están las inactivadas, ¿vale? Que son las que llevan trozos de bicho, ¿vale? Como tal, así para que nos entendamos. Y las atenuadas, que son las que llevan al bicho atontado, ¿vale? Con lo cual, las atenuadas suelen dar reacción, ¿vale? Que son, por ejemplo, la varicela, y las inactivadas no suelen. Con lo cual, ¿cómo se combinan? O sea, ¿cómo sabemos si podemos poner esta con esta o no? Las inactivadas se pueden mezclar entre sí y con las atenuadas sin pega, ¿vale? Lo único que tenemos que saber es que hay que respetar la pauta, o sea, si la pauta son 0 meses, 2 meses y 6 meses, pues esa, ¿vale? Y si es del mismo antígeno, o sea, del mismo bicho, hay que dejar los meses que toquen entre una dosis y la otra. Pero si no, se pueden combinar entre sí, le puedes poner hasta 6. No le pongas 6 nunca a un paciente, pero que no hay límite, que se pueden poner todas las que quieras, ¿vale? Y las atenuadas, ¿vale? Salvo que se pongan en el mismo acto vacunal, siempre en brazos diferentes, hay que separarlas entre sí un mes. O sea, hay una visita de niño sano en la que ponemos triple vírica y varicela a la vez, ¿vale? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Chica que se tiene que vacunar del papiloma y de la alergia. No, alergia no, eso es diferente. La vacuna hiposensibilizante siempre va separada de las demás. Es que ese caso lo hemos tenido, entonces... Claro. Eso no, o sea, la vacuna de la alergia va siempre 15 días separada por delante y por detrás de del resto. O escucha... O tengo un viaje a un país endémico y me tengo que poner una vacuna de viajera. Esta hay que preguntarlo con tiempo porque las vacunas viajeras, sobre todo, por ejemplo, la fiebre amarilla, no se puede poner con la triple vírica, ¿vale? Ni con muchas otras. Con lo cual, si os vais a ir de viaje, mínimo mes y medio acudir al centro de vacunación para verlo. Pero bueno, eso, que por ejemplo, la triple vírica y la varicela, si no se ponen ese mismo día, por el motivo que sea, hay que esperar un mes, no se puede esperar menos, ¿vale? Y las atenuadas con las inactivadas se pueden también combinar sin problema, ¿vale? Siempre que se pongan más de una, hay que intentar ponerlas una en cada brazo para que si una da reacción sepamos cuál es, y si se van a poner varias, yo recomiendo poner siempre sola la atenuada, ¿vale? Porque las inactivadas, como he dicho, se pueden mezclar entre sí sin problema. Vale, entonces, ahora sí, vacunas por encima de los 60, 3, ¿vale? La vacuna de la gripe, el neumococo y el herpes, ¿vale? La vacuna de la gripe está indicada para personas mayores de 60, ¿vale? Personas inmunodeprimidas o con problemas respiratorios y personas que trabajen con gente con estas patologías, o sea, personal sanitario, etcétera, ¿vale? De residencias, etcétera. Entonces es estacional, ¿vale? Se pone una vez al año. La campaña empieza en octubre, con lo cual si te la pones en marzo, bueno, no dura hasta marzo, pero si te la pones en febrero, no te la pongas mejor. Los niños hasta los 8 años, incluidos, ¿vale? Se les ponen 2 dosis separadas un mes. A partir de los 9 solo una, ¿vale? Pero vamos, que si te la vas a poner, te la pongas antes de las uvas, luego ya mejor no vengas. Neumococo. Vamos a ver, el neumococo es una vacuna que protege frente al neumococo, que es una bacteria causante de neumonías, que ahora comentaremos un poquito más. Y entonces, ¿la vacuna hace que no lo cojas? Pues puede, pero lo que hace sobre todo es que si lo coges no se te complique y no te pongas malo de narices, ¿vale? Entonces, es una sola vacuna en toda tu vida por encima de los 60. Vienes, te la ponemos y ya está, ¿vale? Vacunas del neumococo hay 2 tipos, de 13 serotipos y de 23. Un serotipo es, digamos, como si ponemos 13 bacterias que provocan la neumonía, uno tiene bigote, el otro rubio, el otro tiene gafas, o sea, todos provocan lo mismo, pero cada uno tiene, digamos, un ADN diferente, por entendernos, ¿vale? Entonces, a la gente que está, entre comillas, sana, que no le pasa nada, solo que ha cumplido los 60, ¿vale? Se le pone la de 13. Y la de 23 se reserva en pauta combinada con la de 13 para gente inmunodeprimida, etcétera, ¿vale? Pero es importante que os pongáis la vacuna del neumococo, sobre todo si tenéis patología respiratoria de base, asma o fumáis.
Y por último está la vacuna del herpes, ¿vale? La vacuna del herpes protege frente al herpes zóster, que es una complicación, entre comillas, de la varicela. Está provocado por el mismo virus de la varicela, porque si la hemos contraído, el virus no abandona nuestro cuerpo, sino que se queda ahí acantonado, y con el paso de los años, si hay una bajada de defensas o se reactiva por el motivo que sea, lo hace en forma de herpes, ¿vale? Entonces, la sintomatología principal del herpes son la aparición de placas herpéticas en la piel, siguiendo las metámeras, que son una especie de caminos por los La que... culebrilla. Sí, bueno, para que eso, más fácil. La culebrilla es ollejos de uvita, es decir, como vesículas como la ampollita del zapato, pero muchas así agrupadas, y suelen seguir un recorrido del nervio que está afecto. Correspondiente. Y ya está. Duele mucho y pica mucho, ¿vale? Entonces, el herpes se pone entre los 65 y los 80. Son 2 dosis separadas 2 meses, ¿vale? Y ya, pues eso, a veces hace que no lo cojas, pero si lo coges hace que no te pongas muy malo. Yo sé que estamos todos de las vacunas hasta la figa, porque llevamos 25.000 dosis, que si COVID, que si no sé qué, que si no sé cuál. Pero estas, la del neumococo y la del herpes, bueno, la del herpes hace poco, pero la del neumococo y la de la gripe llevan toda la vida, y las vacunas salvan vidas, así que por favor, vacúnate. Pro vacuna A muerte. Bueno, en concreto para el herpes zóster, solo una aclaración: el tratamiento no hace que tengas el zóster menos tiempo, pero sí que disminuye el riesgo de que tengas una neuralgia postherpética, que es un dolorcito maravilloso que te queda después de haber tenido un herpes en el territorio neurológico o nervioso correspondiente de ese herpes. Entonces, si te da un dolor así como en mi costal, pues no apetece tenerlo. Entonces, en cuanto que os veáis algo así, pues venís, porque cuanto antes se ponga el tratamiento más eficaz a la hora de prevenir el tener esta neuralgia después, ¿vale? Importante. Entonces, hoy, como hemos hablado un poco de la vía respiratoria superior, voy a explicar un poco cómo se ausculta a un paciente. Es verdad que aquí no todo... Bueno, simplemente para que sepáis... ¿Podemos grabar un vídeo también? Vamos a grabar un vídeo también. Fenomenal. Entonces, es importante decirle al paciente que inspire, que coja aire profundo, ¿vale? Se debe de auscultar por la parte posterior, por la parte anterior y por la parte lateral, en los huecos axilares. La idea sería que fuera bilateral, es decir, ausculto en las dos bases, ausculto en los dos campos medios, ausculto en los dos ápex, ¿vale? Para comparar entre el derecho y el izquierdo. Los ruidos normales, aquí puedes oír algún ruido, que son ruidos traqueobronquiales, que son normales. En el pulmón vas a oír aire que entra y que sale, que se llama murmullo vesicular, y que de hecho cuando decimos que es normal, decimos que está conservado. Entonces, es decir, tiene que sonar aire, ¿vale? Si no suena es porque el murmullo está abolido y hay cosas, entonces tiene que sonar aire, ¿vale? Y luego la inspiración de manera natural dura más que la exhalación. Podéis probar en casa, coges aire, duras 8 y sueltas en 4 y ya estás medio mareado, ¿vale? Primero miramos al paciente, es muy importante. Cuando le vemos aquí en los niños es súper frecuente, pero cuando tú le ves aquí ves que el trabajo respiratorio, es decir, el paciente no está agitado, no está respirando con la boca abierta, no respira deprisa, no tiene taquipnea, no está echado hacia adelante porque le es más fácil respirar si está hacia adelante. ¿Qué más cosas? No tiene tiraje, que utiliza los músculos así del cuello. Ni la tripa, Eso es, ni abdominal, ¿no? Y no se le aumenta las venas de aquí del cuello, ¿no? Que eso son cosas de que está utilizando una musculatura porque está fatigado, ¿vale? Se pueden oír cosas que se oyen. Soplos tubáricos, esto es muy frecuente de la neumonía. Entonces vamos a intentar describir los sonidos. Esto es un poco complejo. Cuando tú lo oyes una vez ya no se te olvida nunca, pero describirlos... Entonces lo que dicen los libros es que se imita pronunciando la sílaba ja alargada. Entonces oiría algo como ja, eso sería un soplo tubárico. Y esto es muy frecuente en la neumonía, ¿vale? Y después tenemos estertores, que pueden ser secos, que son los roncus y las sibilancias, y húmedos, ¿no? Los secos están más en el bronquio, entonces se puede oír como un ronquido o un silbido. Estos los pacientes hay veces que se los escuchan en casa. Me oigo pitos, ¿no? O me tumbo y me oigo pitos. Se modifican con la tos, es decir, yo de repente oigo un pito o un roncus o una sibilancia, le digo al paciente que tosa y cambia. ¿Por qué? Porque se ha producido una estrechez en el conducto bronquial, pues porque había ahí un poco de moco y está, pues eso, muy relacionado con la bronquitis o con el asma. Y después están los estertores húmedos, que son en el alveolo, en la parte ya distal del árbol bronquial. Se llaman crepitantes. Bueno, puede haber inspiratorios o expiratorios, y estos, por ejemplo, están muy relacionados con la insuficiencia cardíaca. Y se define como burbujas de aire que se deshacen en líquido. Otros a mí me explicaron, pero esto lo he visto después como roces pleurales, como si pisases nieve recién caída.
Pero sí que, o como los plásticos estos de bolitas, estos que haces así para que salten las bolitas, los plásticos de burbujas, los plásticos de burbujas que protegen las cosas de los envíos, es algo parecido. Es cierto que cuando tú escuchas un crepitante la primera vez ya no se te olvidan. Y estos están íntimamente relacionados con los episodios de insuficiencia cardíaca. Entonces, cosas características. En un enfisema, el tórax está insuflado, se llama entonel, y disminuye la movilidad y los tonos en la auscultación. En una bronquitis aparecen pitos y mocos, es decir, roncus y sibilancias. En una neumonía el paciente también está un poco fatigoso, entonces la movilidad de la caja torácica es menor y puede aparecer característicamente un soplo tubárico. En una telectasia es como, bueno, esto lo vamos a hablar la semana que viene, pero bueno, una telectasia es como una parte del pulmón que no se ventila bien, entonces lo que hay es una hipofonía o una disminución del murmullo o una movilidad o un murmullo abolido, ¿no? Y se llama broncofonía, es que se reverbera, ¿no? Resuena la voz en esa zona. El derrame pleural puede ser unilateral o bilateral y se oye un soplo pleural. También hay egofonía y el signo de la y en el neumotórax, el signo de la moneda, perdón, y en el neumotórax el murmullo vesicular está abolido. Un neumotórax es un pulmón, o sea, un aire que está fuera del pulmón, entre la pleura y el pulmón, y entonces ahí no se ventila, el pulmón se colapsa y entonces el paciente viene fatigoso y en esa zona no está ventilando correctamente. Entonces vamos a poner el fonendo, por eso también se auscultan los apex, porque los neumotórax se suelen oír arriba y en ese momento pues no vas a oír nada de ventilación y eso es una urgencia hospitalaria. Eso es. Vamos a hacer un vídeo pequeño sí. apuntando zonas y tipos de ruidos. Es verdad que es difícil describir los ruidos, la primera vez que los oyes, hay ruidos, podéis buscar en YouTube, porque sí que los hay, pero bueno, la primera vez que escuchas un crepitante ya no se te olvida. Eso es. La patología que es del líquido en la base y la del aire arriba, ¿no? Claro, pero porque el aire tiende a subir, entonces todo el aire es el neumotórax sobre todo, ¿no? Lo que se queda... El aire tiende a subir y mi abuela baja a atender. Bueno, vamos a con las preguntas de esta semana, señora. Vale, a ver. Vale, si tengo placas en la garganta, ¿tengo que tomar antibiótico? Necesariamente siempre. Vale, ¿la gripe es estacional o tiene alguna pauta? La vacuna. La vacuna de la gripe, evidentemente. ¿Es estacional o tiene alguna pauta? ¿Qué más podemos decir? Si no oigo y me duele, tengo que tratarlo como un tapón, tengo que meterme un bastoncillo, una jeringuilla de agua, esas cosas que me gustan. Pues ahora ya tenemos las 3 preguntas esta semana. Venga. Bueno, descansar. Otra. No. ¿Las vacunas necesariamente hacen que no enferme nunca? Qué facilonas, esta semana estamos blandas. Somos la semana que viene más complicadas. Eso. Bueno, disfrutad y descansad. Ay, la frase. Una frase, corre. Pero si has hecho un chiste. Ha sido un cierre maravilloso el de tu abuela que vas a atender. Yo creo que como cierre del monólogo de hoy ya estaría. Venga, vale, fenomenal. Hala, hasta la semana que viene. Adiós. Chaito.